Hola, hoy les hablaremos sobre la integración del metabolismo. Primero que todo les voy a presentar el índice de los temas que veremos en este video. Primero, la introducción. Hablaremos sobre la integración del metabolismo. Segundo, qué es la glucemia y el mantenimiento de ella. Tercero, mecanismos de regulación metabólica. Cuarta, las hormonas reguladoras del metabolismo, que son la insulina, glucagón, adrenalina, noradrenalina, cortisol y hormona del crecimiento. Quinta, los estados nutricionales. Sexta, la integración funcional de los órganos. Séptima, las claves clínicas. Y octava, las conclusiones. Ahora pasaremos a la introducción de la integración del metabolismo. La integración del metabolismo es la coordinación entre los distintos procesos metabólicos del cuerpo para mantener el equilibrio energético y el buen funcionamiento de los tejidos. Esto significa que el organismo regula constantemente la producción, almacenamiento y uso de energía, asegurando que los tejidos reciban un suministro constante de glucosa y otros combustibles. Ahora observaremos la gráfica del ciclo de Krebs, una de las piezas más importantes del metabolismo celular. Más que una secuencia de reacciones, este ciclo actúa como un punto de encuentro entre los procesos que construyen y los que degradan moléculas, es decir, entre lo anabólico y lo catabólico. Cuando el cuerpo necesita energía inmediata, el ciclo participa en reacciones catabólicas, transformando compuestos para liberar energía en forma de ATP. Pero cuando el organismo está en un estado de abundancia o recuperación, varios de los compuestos que se generan en el ciclo se utilizan en procesos anabólicos, como la formación de aminoácidos, lípidos y otros componentes celulares. Por eso se dice que el ciclo de Krebs integra el metabolismo, ya que permite que el cuerpo se adapte a distintas condiciones, como el ayuno, la alimentación o el ejercicio, regulando de manera equilibrada la producción y el uso de energía. Ahora hablaremos de la homeostasis. Es el proceso que mantiene las condiciones internas del cuerpo estables y óptimas, incluso cuando el entorno cambia. El metabolismo es esencial para garantizar un suministro constante de energía, mantener niveles adecuados de glucosa en sangre, asegurar el funcionamiento correcto de todos los órganos. Cuando la homeostasis se altera, el cuerpo activa mecanismos hormonales para volver al equilibrio. Un ejemplo claro de la homeostasis es la glucemia, ya que es la principal fuente de energía del cuerpo para que diferentes células funcionen bien, especialmente tejidos, músculos y cerebro, ya que son metabólicamente activos. La glucemia son los niveles de glucosa en sangre que deben mantenerse constantes dentro de un rango fisiológico estrecho, ya que el cuerpo no tolera cambios bruscos. Si la glucosa baja demasiado es hipoglucemia. ¿Qué quiere decir esto? Que metabolismos que son activos, que requieren de bastante energía, como lo son el cerebro y los músculos, sufren de falta de energía. Y si suben demasiado es hiperglucemia. Básicamente esto daña los tejidos, proteínas y la insulina deja de actuar correctamente. Esto pasa por el exceso de azúcar que modifica y daña los tejidos por glicación, ya que básicamente el azúcar se pega a las proteínas. Las células se vuelven resistentes a la insulina, ya que impide el paso de la glucosa entre las células y se mantiene alta en sangre, agravando el problema. Mantener este equilibrio es fundamental para conservar el anabolismo. ¿Qué quiere decir esto? Los procesos de construcción y almacenamiento, que son la síntesis de proteínas, glucógeno y lípidos. Estos procesos necesitan un aporte constante de energía que proviene de la glucosa. Por ello, mantenerla dentro de su rango normal permite que la insulina actúe adecuadamente, estimulando las rutas de creación y almacenamiento energético. ¿Quién controla todo esto? Las hormonas coordinan cómo el cuerpo usa y almacena energía y glucosa. ¿Qué son las hormonas? Las hormonas son los mensajeros químicos del cuerpo que viajan a través de torrentes sanguíneos hacia los tejidos y órganos. Mantenimiento de la glucemia. En esta imagen se muestra cómo el cuerpo mantiene el equilibrio de glucosa en la sangre, gracias a dos hormonas principales, las cuales son insulina y el glucagón. Cuando comemos, pues aumenta la cantidad de glucosa en sangre. Las células beta del páncreas detectan ese cambio y liberan insulina, la cual viaja por la sangre hasta unirse a su receptor de hipotirosina quinasa en las células del hígado, músculo y tejido adiposo. Esta unión activa una serie de reacciones químicas en cadena, donde se activan proteínas como insulina receptor sustrato,
FI3 quinasa y proteína quinasa B, que permiten que los transportadores GLUT4 se muevan a la membrana celular. Gracias a eso, la glucosa entra en las células, se transforma en glucógeno o grasa y la glucemia disminuye. En cambio, cuando estamos en ayuno o bajo estrés, la glucosa en sangre baja. Entonces las células alfa del páncreas liberan glucagón y la adrenalina también puede participar. Esas hormonas se unen a receptores acoplados a proteína G, lo que activa la adenilinato ciclasa. Esa enzima estimula la degradación de glucógeno y la gluconeogénesis en el hígado, liberando glucosa al torrente sanguíneo para que llegue a los tejidos que la necesitan, como el cerebro o los músculos. Imagina esta escena. Vas caminando tranquilo por la calle y de repente un perro enorme empieza a correr hacia ti. En ese momento, tu cuerpo entra en modo supervivencia y activa lo que se le conoce como la respuesta al estrés, o también se le llama lucha o huida. Aquí entran en acción dos hormonas súper importantes, la adrenalina y el cortisol. Primero actúa la adrenalina, que se libera casi al instante desde la médula suprarrenal, una parte de las glándulas que están justo encima de los riñones. Esta hormona prepara tu cuerpo para reaccionar rápidamente, aumenta la frecuencia cardíaca para bombear más sangre y oxígeno, dilata las pupilas para mejorar la visión, incrementa la presión arterial, libera glucosa al torrente sanguíneo para que tus músculos tengan energía y aumenta la fuerza muscular. En ese momento, tu cuerpo literalmente te dice corre o pelea. Pero si el estrés no desaparece rápido, entra en escena la segunda hormona, el cortisol. El cortisol no actúa de inmediato, sino unos minutos después, y su función es mantener el cuerpo en alerta durante más tiempo. Se produce en la corteza suprarrenal y sus efectos son más profundos y duraderos. Por ejemplo, aumenta la glucosa en sangre para seguir alimentando el cerebro, suprime el sistema inmune para ahorrar energía, reduce la inflamación, afecta el metabolismo para obtener más energía a partir de las grasas y proteínas, e incluso altera el estado de ánimo, ayudando a mantener la concentración y la atención. En resumen, la adrenalina es la chispa que te activa en segundos, mientras que el cortisol es la llama que mantiene encendido el cuerpo durante el estrés prolongado. Ambas son necesarias para sobrevivir, pero cuando el cortisol se mantiene elevado por mucho tiempo, el cuerpo empieza a resentirse, bajan las defensas, se acumula grasa y aparece el cansancio o la ansiedad. Así que podemos decir que aunque el estrés a corto plazo puede salvarte la vida, el estrés crónico puede hacerte mucho daño. Y ahí es donde el equilibrio hormonal se vuelve clave para mantener la salud. En esta diapositiva hablaremos de cómo el cuerpo se adapta al estrés y mantiene su equilibrio energético gracias a ciertas hormonas. Frente a una situación estresante, el organismo activa dos tipos de respuesta, una rápida y otra lenta, ambas para asegurar energía a los órganos vitales, especialmente al cerebro. En respuesta rápida, el hipotálamo estimula el sistema nervioso simpático, que hace que la médula suprarrenal libere adrenalina y noradrenalina. Estas hormonas aumentan el ritmo cardíaco, la presión arterial y la liberación de glucosa y grasa como energía inmediata. En respuesta lenta, si el estrés continúa, entra en acción el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, que libera cortisol. Esta hormona mantiene la energía por más tiempo, aumenta la gluconeogénesis, forma glucosa nueva, favorece la lipólisis y la proteólisis y reduce la inflamación. El control y el equilibrio. El cortisol se autorregula cuando sus niveles suben, inhibe el hipotálamo y la hipófisis para evitar exceso. Hormona del crecimiento. La GH o somatotropina es una hormona clave para el crecimiento, metabolismo y reparación del cuerpo. Se produce en la hipófisis y está controlada por el hipotálamo, que libera GHRH, que la estimula, somatostatina, que la inhibe. Además, activa el hígado para producir IGF-1, que potencia sus efectos en huesos y músculos. En el músculo estimula la síntesis de proteínas y aumenta la masa muscular, mejorando fuerza y resistencia. En el hueso, con IGF-1 favorece el crecimiento óseo y mantiene la densidad del hueso en adultos. En tejido adiposo activa la lipólisis, liberando grasa con fuente de energía y reduciendo la grasa corporal. En el hígado estimula la producción de IGF-1 y la gluconeogénesis, manteniendo niveles estables de glucosa. Sus efectos generales es promover el crecimiento, la quema de grasa, la energía constante y la regeneración de tejidos.
Este se libera durante el sueño, ejercicio y ayuno. En exceso, este causa gigantismo o acromegalia. Y en déficit, enanismo hipofisario. ¿Cómo el cuerpo integra el metabolismo a partir de la alimentación? Bueno, cada vez que hay ingesta de nutrientes, va a empezar una serie de respuestas para mantener la homeostasis, especialmente la glucemia estable, lo que garantiza energía para el cerebro y los órganos altamente activos. Es decir, que el cuerpo va a manejar la glucosa en 3 fases según el tiempo desde la última comida, cada una con procesos metabólicos específicos. La primera fase es el estado postprandial, que va de 0 a 4 horas después de comer. La glucosa en sangre sube rápidamente. El páncreas va a detectar esto y va a liberar insulina. La insulina va a actuar como una llave abriendo las células para que entre la glucosa. Entonces, ¿dónde se guarda? Se va a guardar en el hígado, ya que va a ocurrir la glucogénesis, la síntesis de glucógeno. En los músculos también va a ocurrir la glucogénesis, almacenando también glucógeno, pero este glucógeno es exclusivo para el músculo. Para reutilizarlo solo va a poder hacerlo el mismo músculo. Al llenarse hígado y músculos, el exceso se va a convertir en grasa mediante la lipogénesis en el tejido adiposo. Y también va a ocurrir la síntesis proteica. Esta es la fase anabólica de construcción y de almacenamiento. La segunda fase es el estado posabsortivo, que va de 4 a 12 horas después de la ingesta. Por ejemplo, cuando estás durmiendo. En este momento ya no hay glucosa llegando del intestino, así que los niveles en sangre comienzan a bajar. El páncreas, al detectar esto, va a dejar de liberar insulina y va a liberar glucagón. El glucagón va al hígado y activa la glucogenólisis, la agregación de glucógeno almacenado. El hígado va a liberar glucosa a la sangre, manteniendo los niveles normales. Los músculos, por otro lado, no pueden compartir el glucógeno porque carecen de glucosa 6-fosfatasa, así que lo pueden usar solo el mismo músculo. Y el tejido adiposo inicia la lipólisis, liberando ácidos grasos que el corazón, músculos y riñones usan como combustible alternativo para guardar la poca glucosa que queda para el cerebro. En esta fase se va a tratar de mantener el equilibrio. Y en la tercera fase, que es el ayuno prolongado, que es entre más de 12 a 24 horas sin comer o en estrés severo, ya sea por una enfermedad, por una operación, se va a acabar el glucógeno hepático, pero el cerebro va a seguir necesitando glucosa. Aquí se van a activar múltiples hormonas como el glucagón, el cortisol, la adrenalina y la hormona del crecimiento. Aquí van a ocurrir 4 procesos. La gluconeogénesis, que es que el hígado va a crear glucosa nueva a partir de aminoácidos, de proteínas musculares, glicerol de grasas y lactato mediante el ciclo de Cori. Proteólisis, que es la degradación de proteínas musculares estimulada por el cortisol, por esto es que se pierde la masa muscular. La lipólisis masiva, que es que el tejido adiposo libera cantidades enormes de ácidos grasos mediante la hidrólisis de triglicéridos, volviéndose el combustible, por así decirlo, principal. Y la cetogénesis, que es que el hígado va a convertir los ácidos grasos en cuerpos cetónicos. Después de algunos días o algunas horas, el cerebro va a utilizar estos cuerpos cetónicos como alternativa para la falta de glucosa, ya que el cerebro solo puede utilizar glucosa o cuerpos cetónicos, no ácidos grasos directamente. Esta fase es la fase catabólica o la fase de supervivencia. Pero, ¿qué ocurre en el ejercicio? En el ejercicio moderado se utiliza principalmente la beta-oxidación de ácidos grasos y la glucogenólisis muscular. Ya en el ejercicio intenso ocurre la glucólisis anaeróbica, quemando glucógeno rápidamente y produciendo lactato que el hígado va a reciclar en glucosa mediante el ciclo de Cori. En ejercicio prolongado se va a activar la gluconeogénesis y va a aumentar el cortisol, intensificando la lipólisis y utilizando más grasa como combustible. El ejercicio acelera la transición entre las fases metabólicas. Todo este sistema va a tener una misma prioridad, que es proteger al cerebro. Así que cuando uno de estos mecanismos falla, van a aparecer enfermedades, pero eso lo veremos más adelante. Especialización metabólica de los tejidos y órganos: cerebro, tejido adiposo, hígado, tejido muscular. El cerebro es el gran coordinador del metabolismo del cuerpo y además tiene un metabolismo propio muy exigente.
Aunque solo representa el 2% del peso corporal, consume cerca del 20% de la energía total, principalmente en forma de glucosa, ya que no puede almacenar ni grasa ni glucógeno. En condiciones normales, la glucosa entra al cerebro por el transportador GLUT3, se degrada por la glucólisis hasta el piruvato y luego pasa al ciclo de Krebs para generar ATP, que mantiene las funciones neuronales. Cuando hay ayuno prolongado, el cerebro cambia su fuente de energía y utiliza cuerpos cetónicos producidos por el hígado a partir de los ácidos grasos. Estos se transforman en acetil-CoA, que también entra al ciclo de Krebs para producir energía. Aunque el cerebro nunca usa grasa directamente porque no atraviesa la barrera hematoencefálica. Además de generar energía, el cerebro usa intermediarios del metabolismo para fabricar neurotransmisores. Del alfa-cetoglutarato se obtiene glutamato y de esta forma GABA, que inhibe la actividad neuronal. De la acetil-CoA y la colina se produce acetilcolina, esencial para la memoria y la contracción muscular. Finalmente, el cerebro regula todo el metabolismo corporal, detecta los niveles de glucosa, lípidos y hormonas y envía señales al páncreas, hígado, tejido adiposo y músculos para mantener la hemostasis. El tejido adiposo no es solo una reserva de grasa, es un órgano metabólico activo que almacena, libera energía y produce hormonas. En estado alimentado con insulina alta, la glucosa entra al adipocito por el transportador GLUT4. Dentro se convierte en glicerol 3-fosfato y acetil-CoA, que juntos forman triglicéridos para almacenar energía. En el ayuno o el ejercicio predomina el glucagón y la adrenalina. Esas hormonas activan la lipasa sensible a hormonas HCl, que rompe los triglicéridos en ácidos grasos libres y glicerol. Los ácidos grasos viajan por la sangre unidos a albumina para ser usados como energía, mientras que el glicerol va al hígado para formar glucosa nueva. Además, el tejido adiposo produce adipoquinas que comunican su estado energético. Leptina reduce el apetito. Adiponectina mejora la sensibilidad a la insulina. Resistina se asocia con resistencia a la insulina. El tejido muscular es el principal consumidor de energía del organismo. Puede que cuando esté en reposo no, pero cuando está bajo ejercicio es el mayor consumidor de energía del organismo. Su función depende de la actividad física y el estado metabólico. Este va a guardar glucógeno en el estado postprandial, consume ácidos grasos en ayuno o ejercicio y utiliza sus proteínas en el catabolismo extremo. Es por esto que la masa muscular se pierde. El músculo no libera glucosa a la sangre, pero ayuda llevando lactato al hígado para cuando es necesario. Por otro lado, el hígado es el centro metabólico del organismo y se va a adaptar según la hormona dominante. Cuando hay insulina, almacena; cuando hay cetonas. La prioridad del hígado es mantener la glucemia dentro de los rangos seguros para proteger al cerebro. Ahora vamos con las claves clínicas. La primera es la resistencia a la insulina. Se presenta cuando las células del hígado, músculo y tejido adiposo no responden correctamente a la insulina. Esto provoca que la glucosa no pueda entrar a las células y se mantenga elevada en la sangre. Generalmente se da por una mala alimentación, exceso de grasa corporal y sedentarismo. La segunda es la diabetes mellitus tipo 2. Surge como consecuencia de la resistencia a la insulina. El páncreas se sobrecarga tratando de producir más insulina hasta que sus células beta se agotan. Se caracteriza por la hiperglucemia crónica y alteración del metabolismo de carbohidratos, grasas y proteínas. La tercera es el estrés crónico, provoca un aumento constante del cortisol que eleva la gluconeogénesis y la degradación de proteínas. Esto genera desequilibrio energético, resistencia a la insulina y acumulación de grasa abdominal. Afecta directamente la regulación del metabolismo. Cuarto, el síndrome metabólico. Es la combinación de varios trastornos: resistencia a la insulina, hipertensión, dislipidemia y obesidad central. Tiene como base una pérdida de la integración metabólica y un exceso de energía almacenada. Aumenta el riesgo cardiovascular y de diabetes tipo 2. Quinta, la obesidad se produce por un exceso prolongado de consumo calórico frente al gasto energético. El tejido adiposo se expande y libera sustancias inflamatorias que empeoran la resistencia a la insulina. Esto afecta la homeostasis
metabólica y refuerza los demás trastornos. En conclusión, el metabolismo del cuerpo funciona gracias a la coordinación entre el cerebro, el hígado, el músculo y el tejido adiposo. Las hormonas como la insulina, el glucagón y el cortisol son esenciales para mantener el equilibrio energético. Cuando esta integración se altera, surgen enfermedades como el síndrome metabólico, la obesidad o la diabetes. Muchas gracias, aquí concluye nuestra presentación.